Con el programa, pues pidieron hablar un poquito de lo que es el síndrome de vena cava superior. Esta diferencia de pues algunas urgencias oncológicas que van a ver el día de hoy no suele ser tan frecuente. Sin embargo, vale la pena repasarlo, vale la pena pues saber cuáles son sus características y a grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer para pues identificarlo y tratarlo. Básicamente este síndrome de vena cava es el síndrome que se va a caracterizar precisamente por estos signos y síntomas causados por la obstrucción del flujo sanguíneo que va a través de la vena cava. Precisamente este tipo de obstrucción puede ser por dos situaciones, ya sea una compresión extrínseca o una compresión intrínseca. La que más nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy pues es precisamente la compresión extrínseca, ya que pues precisamente es la que se ocasiona por alguna lesión tumoral que puede llegar a presentarse sobre todo en la región del mediastino. Y pues como les comentaba no es tan frecuente, sin embargo sí hay que tener en cuenta que tampoco hay que dejarlo de lado. Se menciona que por lo menos estadística de Estados Unidos pues se presentan alrededor de 15,000 casos cada año. Se dice que aproximadamente, y uno de los más frecuentes, y ahorita lo vamos a ver, de los pacientes con cáncer de pulmón, hasta 4% de ellos llegan a presentar en algún momento pues de la enfermedad, de la patología de lo que es el cáncer de pulmón, llegan a presentar este tipo de síndrome y llega a ser una urgencia. En México, por lo menos, sí se han realizado estudios, ya más o menos alrededor del 2018, un poquito más viejitos, en el que sí se vio que pues, la principal causa del síndrome de vena cava es sobre todo por causas oncológicas. Se realizó un estudio en el que se evaluó 458 tumores mediastinales y de estos el 18% presentaron síndrome de vena cava, entonces pues tampoco es despreciable y hay que tenerlo en cuenta. De estos 4 tumores, de este 18%, pues la gran mayoría, si no es que prácticamente casi todos, correspondieron precisamente a un tumor maligno. Y para hacerlo, algo muy importante o que tenemos que recordar para ver más o menos cómo funciona, entender precisamente de qué se trata esto, es recordar básicamente la anatomía, ¿no? Entonces tenemos la vena cava que pues, nos va a llegar directamente a la aurícula derecha. Esta va a estar conformada precisamente por las brachiocefálicas tanto derecha como izquierda, y lo importante es que nos va a recolectar prácticamente todo el flujo sanguíneo, o va a recoger, va a ser el punto de confluencia de todo lo que es la mitad superior del cuerpo, ¿no? Y se va a dirigir, como les mencionaba, directamente a la aurícula derecha y pues va a recolectar, recibir drenaje de lo que es cabeza y cuello, extremidades superiores, prácticamente también parte de la pared torácica y en menor medida también la pared abdominal. Hay que tener en cuenta que esta vena pues es relativamente no tan grande, mide aproximadamente 7 centímetros, de 6 a 8 de longitud y tiene unos 2 centímetros de diámetro. Lo importante de esto también es que, a diferencia del resto de las estructuras que se encuentran en el mediastino medio, pues sus paredes suelen ser delgadas y es precisamente por eso es que es tan susceptible a la compresión extrínseca. Hay que recordar también que, o es muy importante recordar lo que es el sistema colateral, porque precisamente cuando hay una obstrucción, las características de dónde se encuentra la lesión y pues de cómo se vaya haciendo o cómo se vaya marcando este sistema colateral, este sistema ahora sí que de reflujo venoso, precisamente va a ser lo que nos va a dar la sintomatología principal. Entonces tenemos que el más grande, el más importante va a ser sobre todo el de la vena ácigos, que pues va a constar precisamente de ácigos, semiácigos, ahora sí que va a estar principalmente desde aquí, y va a tener sus pues colaterales hacia los intercostales y lumbares. Otra muy importante también son sobre todo pues la mamaria interna
torácicas laterales y la pues, venosa vertebral. Dentro de las causas más frecuentes, al menos, bueno, van a ser dos grandes grupos, sobre todo las causas malignas, que como podemos ver llegan a ser hasta un 70 o un 80%, como les mencionaba antes, que pues pueden llegar a ser sobre todo tumores. Hay algunas otras causas benignas que son en su minoría, que pueden ser precisamente ocasionados por algún catéter venoso, incluso fibrosis ocasionada por radioterapia previa a mediastino, causas infecciosas que hace muchísimos años eran incluso de las más frecuentes, fibrosis mediastinal idiopática, tiroides retroesternal o algunos tumores benignos. Sin embargo, pues estas todavía continúan siendo menos frecuentes. Han ido incrementando un poco precisamente por pues todos estos dispositivos, marcapasos, stent que se pueden colocar y que pueden incluso llegar a causar fibrosis o migrar y ocasionar precisamente, o ocasionar trombo y ocasionar precisamente un síndrome de vena cava. Sin embargo, las más importantes, las más frecuentes son precisamente las causas malignas, ¿no? Dentro de las más frecuentes, o la que se lleva de calle prácticamente a todos, pues es precisamente el cáncer de pulmón, específicamente el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que abarca pues alrededor del 50 al 60% de casos por causas malignas. Después, inmediatamente, pues también tenemos al de células pequeñas. Entonces, si sumamos los dos, pues cáncer de pulmón se lleva por mucho la gran mayoría de síndromes de vena cava que se presentan. Posteriormente, otros, como mencionaba la doctora, a veces los linfomas llegan a ser muy voluminosos y presentarse en mediastino, entonces también estas llegan a ser una causa frecuente de síndrome de vena cava. Otras menos importantes, pero también, pues ahora sí que hay que recordarlas, como metástasis ganglionares, sobre todo a nivel de mediastino, tumores de células germinales, timomas, mesoteliomas y otro tipo de tumores ya en menor medida. Y entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando se obstruye la vena cava, esta vena es de baja presión, su presión anda alrededor de los 2 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, precisamente cuando hay una compresión de esta, existe un incremento de la presión por la obstrucción, que llega incluso a ser bien importante de hasta 20 a 40 milímetros de mercurio. Y hay que recordar precisamente, como les mencionaba, que esta vena pues tiene paredes delgadas y que pues es muy susceptible precisamente a que pase esto. Y entonces, precisamente al obstruirse justamente antes de llegar al corazón, pues tenemos una disminución del retorno venoso que pues va a ser sobre todo de lo que es de la porción superior del cuerpo, y pues no nos va a llegar, vamos a tener bajo gasto porque no va a llegar la cantidad suficiente de sangre a la aurícula derecha. Precisamente esta estasis o esta acumulación, esta disminución del retorno venoso también va a hacer que se promueva la dilatación de las venas y la extravasación de líquido al tercer espacio, que pues nos va a dar las características clínicas que vamos a ver a continuación. Y entonces también algo muy importante es identificar, o si bien está como clasificado, es muy importante saber o diferenciar un poco dónde está la obstrucción, y esto nos va a ir dando precisamente un poco la clínica, ¿no? Entonces, de manera general, pues existen 4 tipos o se han clasificado 4 tipos. Dentro de estas, pues las que son superiores, que es el tipo 1, tipo 2, que son precisamente superiores a la vena ácigos, la tipo 3, que es justamente donde confluye, y la tipo 4, que es únicamente superior a la entrada ya de la aurícula derecha y que va a ser inferior a la vena ácigos. ¿Esto por qué es importante? Porque si nos imaginamos que de alguna forma esto que les mencionaba de la circulación colateral, si tenemos una oclusión que llega a ser superior a la ácigos, pues básicamente esta va a ser la clínica o sintomatología, pues va a ser menos pronunciada, sí va a presentarse la gran mayoría de los síntomas que vamos a ver, pero precisamente es porque la vena ácigos nos va a estar compensando. Entonces, todas estas oclusiones que son superiores realmente de alguna forma llegan a ser un poquito más manejables, y pues también permiten que la circulación colateral entre en función,
y pues los síntomas o no sea tan grave o tan, ahora sí que insidioso para el paciente, ¿no? Entonces tenemos además esta circulación colateral de la mamaria interna, costoaxilares, y pues se ve lo que sí es característico es que se ve la visible distensión de la vena yugular derecha. Sin embargo, ya cuando vamos distal, cuando está justamente ocluyendo ya la ácigos, o cuando está por debajo de la ácigos, justamente antes de entrar a la aurícula derecha, pues ya la clínica y la sintomatología va a ser muchísimo más evidente, precisamente porque pues ya no va a haber un retorno venoso que va a ser sobre todo por las venas abdominales, e incluso pudiera llegar también a afectarse lo que es o a verse afectada la que es la vena cava inferior, que va a tener también mayor presión, y pues precisamente ya no va a haber esta compensación y va a haber una mayor circulación colateral, sobre todo a nivel inferior. Hablando un poco ya de lo que son de los signos o síntomas, los vamos a dividir en tres grandes grupos: los que son hemodinámicos, los respiratorios y los neurológicos, que también llegan a ser los más importantes. Entonces tenemos que dentro de los hemodinámicos, el más frecuente siempre es precisamente de los más afectados, así que al momento de empezar la circulación, al momento de empezar la oclusión y el retorno venoso, pues es el edema facial. Lo vemos, tanto el edema facial como la distensión de las venas cervicales llegan a ser las más frecuentes, entonces se ve característicamente en el paciente. Ya dentro de los respiratorios, dificultad respiratoria, un poco de disnea, tos, ronquera o estridor. Y de los neurológicos, que afortunadamente llegan a ser de los menos frecuentes, pues sí también llegan a ser muy importantes, y vamos a ver cómo son los que pues de alguna forma llegan a afectar muchísimo más. Podemos tener un paciente con síncopes frecuentes, todavía si no tiene diagnóstico, pues empezar a presentarlos de manera pues sin motivo aparente y con un síncope que pues no tiene explicación hasta el momento. Otros como cefalea, mareo, confusión, que se van a ir evaluando. Y entonces, como les mencionaba, pues tenemos esta oclusión en la que pues se va a ver la rubicundez facial, cianosis, se va a ver la distensión de las venas, sobre todo del cuello, incluso se puede ver sobre todo edema de todo lo que es prácticamente el tronco superior, lo que es tanto cara, cuello y extremidades superiores. Y entonces empezamos a ver también cómo existe una circulación colateral, cómo empiezan a marcarse ya las venas de alguna otra zona. Y más de lo que les mencionaba, pues precisamente ya la distensión de las venas, esto es como más característico, ¿no? Entonces vemos cómo sobre todo hay a veces una lesión que incluso llega a ser notoria a simple vista para el paciente, hay edema de esa zona, hay toda esta circulación colateral, todas estas venas, y distensión de sobre todo de las venas a nivel de cuello. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Precisamente, pues dentro del abordaje o de lo que se puede llegar a hacer, de forma inicial, sí nos puede servir lo que es una radiografía de tórax, es muy útil, podemos ver un ensanchamiento del mediastino. Entonces, pues sí puede llegar a ser bastante útil, podemos ver incluso algún nódulo pulmonar, teniendo en cuenta que pues el cáncer de pulmón es de los más frecuentes, podemos identificar precisamente ya el nódulo, cómo hay un ensanchamiento, podemos identificar varias cosas. Sin embargo, pues no llega a ser tal vez a veces la mejor estrategia al momento del diagnóstico, ya que incluso hasta 80% de los pacientes pudiera llegar a presentar una radiografía normal. No nos detecta, por ejemplo, o no pudiera apoyarnos tanto en algunas otras causas, sobre todo cuando nada más hay una lesión que justamente está ahí cerca de la vena cava, entonces pudiera no ayudarnos como tal. Sin embargo, pues sí, en la gran mayoría llegamos a ver por lo menos un ensanchamiento mediastinal o incluso derrame pleural que nos haga sospechar que pues hay alguna situación torácica que pudiera estarnos pues dando toda esta sintomatología. De los estudios más útiles y que valen la pena y que son pues realmente simples o accesibles, sobre todo en la gran mayoría de los sitios, o que pudieran llegar a tener en cuenta, sobre todo si tienen accesibilidad a pues es una tomografía. En la tomografía contrastada podemos ver
pues desde la oclusión del vaso podemos ver un trombo, incluso si se llegara a presentar, pudiéramos establecer también causas benignas. Aquí sí directamente podemos ver pues cómo hay una lesión que está en el mediastino y que precisamente me está ocasionando esta obstrucción justo por arriba del corazón. Y también nos ayuda sobre todo empezar a ver lo que son pues la circulación colateral. También puede llegar a darnos una idea que generalmente pues ya en una tomografía podemos observar, sobre todo cuando son causas malignas, pues observar claramente cómo hay una lesión que nos está obstruyendo esta circulación y que pues nos está dando precisamente toda esta sintomatología. De igual forma, como les mencionaba, se ve claramente cómo hay una obstrucción, y aquí lo importante es que pues nos ayuda también mucho, sobre todo para la identificación de colaterales. Y hay precisamente también un signo radiológico que es de punto caliente hepático, que precisamente es por este retorno o esta estasis que se ocasiona y se observa la hiperintensidad en una porción del hígado. Sin embargo, algo muy importante en lo que es vena cava es llevar sobre todo al diagnóstico histopatológico. Si ya tiene el antecedente de cáncer, si el paciente ya es conocido como un cáncer de pulmón y de repente llega con precisamente toda esta sintomatología que pues les menciono, porque no está en tratamiento, porque está progresando, por diversas situaciones, pues ya es más sencillo igual hasta sospecharlo y pues ahora sí que darle manejo de soporte, ¿no? Sin embargo, cuando no se tiene una causa establecida, cuando todavía no llega de primera vez y es un paciente con algunas de estas características, la distensión de las venas, el edema facial, pues sí es muy importante considerar que el diagnóstico histopatológico nos va a marcar la pauta precisamente de qué es lo que sigue y qué es lo mejor que se tiene que hacer. Este diagnóstico pues básicamente nos va a definir el tratamiento y puede ser tomado pues prácticamente por cualquiera de sus modalidades, ¿no? Biopsia directa, mediastinoscopía, broncoscopía, toracoscopía, todo aquello que me llega a mediastino y que pues sea accesible para pues ahora sí que dar el diagnóstico histopatológico. Y siempre que sea posible, siempre que esté a la mano y que no sea una urgencia como tal en ese momento, pues hay que intentar completar el protocolo diagnóstico, pero esto ya será pues con más calma dependiendo de la urgencia en la que se encuentre. Existen diversas escalas de estadificación de gravedad de lo que es el síndrome de vena cava. Hay algunas que precisamente nos ayudan como a ir identificando o a ir viendo cuáles son las medidas principales que se tienen que hacer para, ahora sí que para el tratamiento o para lo que sigue, ¿no? Entonces, van desde el 0, esta escala de Yale precisamente va desde 0 y nos dice que es un paciente asintomático y que únicamente fueron hallazgos radiográficos en los que pues se encontró que había una obstrucción, pero todavía no llega a ser tan importante como para causar síntomas y se está compensando completamente. Entonces tenemos ya que del grado 1 empezamos con esta característica que les menciono del edema de cabeza y cuello, tal vez probablemente un poco de cianosis, pero sobre todo esta característica de únicamente el edema y la distensión de los vasos. Conforme vamos avanzando y la más frecuente llega a ser ya la moderada, hasta en un 50% de los pacientes que llegan a urgencias pues llega a presentarse en este grado y ya tenemos un poquito más de síntomas. ¿Por qué? Porque obviamente si era un paciente sano que no se conocía con pues alguna patología oncológica o algún factor de riesgo que no le estuvieran investigando, pues realmente no tendría por qué ir en los previos. Tal vez si acaso un poco el edema de cabeza y cuello le llamaría la atención, pero realmente generalmente suelen ya llegar más a urgencias o a consulta, sobre todo ya cuando tienen precisamente este edema de cabeza y cuello, ya hay cierto deterioro funcional, ya llega a haber cierta disfagia, un poco de tos. Hablando del deterioro de conciencia, llega a ser muchísimo menor, pero sí podemos encontrar algunas características como movimientos, sobre todo pues de párpados o de mandíbula ya un poquito alterados, más lentos.
e incluso algunas alteraciones visuales precisamente pues causadas por el edema ocular. Conforme se va, básicamente conforme los síntomas van siendo más neurológicos, vamos avanzando en gravedad. Y entonces tenemos que ya el grado 4, que ya es pues como tal una urgencia, pues ya tenemos un edema cerebral significativo, ya el paciente está muy confundido, tiene edema laríngeo importante, entonces escuchamos precisamente el estridor al momento del paciente, le cuesta incluso trabajo hablar, no tolera estar acostado por completo, él solito dice que no tolera como tal estar acostado, entonces, o si lo hace, pues los síntomas empeoran y sobre todo los síntomas neurológicos. Entonces son precisamente estos pacientes los que están más en riesgo. E incluso existen escalas que nos ayudan a ir ponderando todos estos síntomas. Entonces vemos como los más importantes o los que nos llegan a dar más puntos son precisamente estos desórdenes de conciencia o incluso ya el estado de coma, algunas sobre todo alteraciones visuales o ya alteraciones neurológicas, el edema laringio y nos dicen o sabemos que cuando ya estamos, al menos por esta escala de Kishi, cuando tenemos más de 4 puntos, es indicación de una endoprótesis urgente, quiere decir de colocar stent. Otra de las clasificaciones que igual únicamente va en relación al porcentaje de obstrucción, de igual forma van desde la obstrucción parcial, que todavía está compensada, hasta la obstrucción completa y que incluso obstruye alguna de las colaterales. Y entonces, ¿qué hay que hacer en estos pacientes? Precisamente, pues de forma inicial, realizar una valoración clínica general, pues obviamente dependerá mucho de cómo llegue el paciente a urgencias, en qué estado, sobre todo en qué estado neurológico se encuentra en el momento de llegar, pero pues se tiene que hacer toda la valoración clínica, muchas veces sobre todo la exploración de cuello, a veces incluso se puede palpar alguna lesión, tomar medidas generales desde pues, la elevación básica de la cama, y pues ya proceder a los estudios de imagen y obviamente ver si se encuentra comprometida o no la vida. Y entonces de manejo de soporte, realmente en lo que es síndrome de vena cava, el manejo médico que se puede llegar a hacer no es tan, sobre todo de forma inicial, pues no tenemos muchísimas herramientas. ¿Por qué? Porque pues realmente no muchos medicamentos o el oxígeno o elevar la cama pues realmente va a quitar la obstrucción, ¿no? Entonces únicamente son medidas de soporte, ¿no? Desde que el paciente esté cómodo, se encuentre conforme, que no esté realizando esfuerzos, que esté ahora sí que sobre todo acostado, que pudiera estar relajado, ¿no? Combatir incluso también algunos síntomas como la tos o el estreñimiento que pudieran llegar a causar mayor malestar en el paciente y que pudieran incluso incrementar los síntomas. Siempre el oxígeno, que pues como les digo, incluso no pudiera llegar a quitarlo por completo, pero pudiera también llegar a relajar al paciente. Mantener la cabecera de la cama por lo menos en 45 grados, evitar pues dietas con sal y siempre la derivación urgente para manejo, sobre todo en aquellos casos en los que pues se tenga ya alguna alteración neurológica. Y del manejo farmacológico precisamente es muy importante el manejo del dolor, si bien pues no es como una de las características como tal del síndrome de vena cava, pues sí a veces la lesión puede llegar a presentar dolor y esto puede mantener más inquieto al paciente, pues obviamente le puede estar costando más trabajo respirar por esta ansiedad que llega a presentar. Los esteroides son una de las herramientas pues, más importantes y básicas que tenemos incluso a veces en pacientes oncológicos para muchas cosas. Es muy útil, sobre todo en cierto tipo de neoplasias que pudieran incluso disminuir su tamaño al momento de dar esteroide. El de elección precisamente es la dexametasona, que puede llegar a ser a dosis relativamente altas, pero manejables, que van desde los 4 a los 10 miligramos incluso cada 6 horas. Y en caso de presentarse una urgencia, también pudiera instaurarse un bolo de 40 miligramos bien endovenosa y posteriormente ya continuar con el esquema de dosis más bajas de hasta 4 miligramos, dependiendo de cómo vaya la situación. Sin embargo, como les menciono, pues esto puede llegar a ser útil, sobre todo, por ejemplo, en linfomas o
en algunos tumores o sobre todo cuando hay mucho edema, pero pues no nos quita la causa. Otro de los fármacos que se pueden, o sobre todo lo que se puede utilizar, es apoyarse un poco de los diuréticos. Precisamente, o el más utilizado a veces es la furosemide, y este nos puede ayudar sobre todo a mejorar la sobrecarga circulatoria y sobre todo precisamente si se tiene algún dato de hipertensión o pues ahora sí que nos puede ayudar muchas cosas. Sin embargo, todavía el uso del diurético no está como tal estandarizado ni establecido, porque no le puede ayudar a todos los pacientes, al contrario, incluso pudiera empeorar los síntomas de baja carga. Entonces, realmente no se ha visto que tenga un uso como tal que de verdad mejore a los pacientes, sin embargo, pudiera considerarse en cierto tipo de pacientes. Y entonces, ahora sí, continuamos con lo que es ¿qué sigue? ¿No? Ya se levantó al paciente, se le puso oxígeno, se puso sobre todo esteroides, que pudiera llegar a ser lo que más a la mano se tiene al momento inicial en urgencias, pues la valoración neurológica inicial, que es muy importante, la valoración del estado de alerta, del estado respiratorio y circulatorio, ¿no? Entonces, una vez que ya se valoró todo esto, pues obviamente la primera situación ideal es tomar un estudio de imagen. Si se tiene únicamente radiografía de tórax, pues es una herramienta útil que nos puede ayudar bastante. Si se tiene una tomografía, sobre todo con contraste, pues sería ideal y sería muchísimo mejor. Después de esto nos tenemos que preguntar precisamente si el paciente ya tiene sobre todo si el paciente ya sabe que tiene cáncer, si ya sabe que tiene algún tumor que pudiera estar comprimiendo. Precisamente aquellos pacientes de cáncer de pulmón, pues como les mencionaba, son los de mayor riesgo, o linfomas. Si sabe o no que tiene cáncer, pues ya vamos a tomar la decisión independientemente de si lo sabe o no, sobre todo por la gravedad. Entonces, aquellos pacientes con síntomas grado 4, con síntomas, todos estos síntomas que les mencionaba, que ya eran neurológicos, lo ideal es, si se tiene, hacer un venograma, pero si no, pues sí, pues derivar y programar para un stent urgente, ¿sí? Todos aquellos pacientes que pues ya tengan alteración neurológica, lo ideal es ir directamente al stent. Sin embargo, ¿qué pasa con estos pacientes que pues llegaran a ser con alguna sintomatología leve, que sí pueden llegar a tener incluso sintomatología neurológica, pero todavía no llega pues a datos de edema cerebral o datos de urgencia? En este tipo de pacientes, la principal herramienta o lo que más nos va a ayudar es precisamente saber qué está pasando. Entonces, antes de instaurar o de pensar en cualquier tratamiento, siempre que no se esté poniendo en riesgo la vida del paciente, es considerar una biopsia, ¿sí? Derivar directamente a biopsia. Si llegara a ser, o si estuvieran las posibilidades, incluso por ejemplo algún grado 3, o tal vez algunos casos excepcionales de grado 2, considerar también el stent de alguna forma para mejorar los síntomas y entonces realizar el abordaje completo de lo que está pasando. Entonces, siempre sí o sí, en un paciente en el que no se está pues poniendo en riesgo la vida como tal, puede ir directamente ya a su abordaje, a la biopsia, y evaluar precisamente ya con el resultado histopatológico. Y es que precisamente, ¿qué pasa? Tenemos 3 modalidades que van a ser para el tratamiento, y dentro de estas, como pueden ver, lo más importante del stent es que pues nos da un alivio prácticamente inmediato. Llega a ser desde que se coloca hasta dentro de las primeras 72 horas, y sobre todo tiene un gran porcentaje de alivio. Entonces llega a mejorar la sintomatología. Cuando es una urgencia, pues es una herramienta muy valiosa. Cuando todavía no lo es, pudiera considerarse en algunos casos, sobre todo para mejorar la sintomatología. Pero aquí lo importante sobre todo es tener en cuenta qué tipo de tratamiento oncológico va a recibir, y es por eso tan importante la biopsia, porque dependiendo de las características ya de cada tipo de lesión, pues pudiéramos optar por tratamiento con radioterapia, con quimioterapia de forma inicial, o incluso la combinación de ambos.
Entonces, dentro de estos, pues el que suele funcionar a veces un poquito más rápido llega a ser la radioterapia. Tiene aproximadamente, empieza a funcionar igual a las 72 horas, a los 3 días, incluso a veces un poco antes, dependiendo ya del tipo de tumor y del tamaño de la lesión. Y también, como pueden ver, tiene un porcentaje alto de alivio de la sintomatología. Entonces es una gran herramienta que nos ayuda a mejorar los síntomas de estos pacientes. Por otro lado también, y no despreciable, tenemos a la quimioterapia. Sin embargo, este tiene la desventaja de que pues su tiempo de alivio para los síntomas ya llega a ser muchísimo más prolongado, pues de 1 a 2 semanas para empezar a ver mejoría, y su porcentaje de alivio pues llega a ser incluso menor, hasta un 77%, pues en un buen caso, pero igual depende mucho de la histología. Entonces precisamente por eso la importancia de saber de qué estamos tratando. Hablemos un poquito de cada uno de estos a forma rápida, pues, o las ventajas. El stent, pues prácticamente, como podemos ver, pues se puede colocar y nos puede aliviar de forma inmediata o restablecer el flujo sanguíneo. Entonces esto alivia de forma importante la sintomatología. Puede ser colocado pues prácticamente con una técnica mínimamente invasiva que no pudiera llegar a tener muchos síntomas. Permite precisamente, como les comentaba, en algunos casos tal vez incluso no de urgencia, mejorar los síntomas y entonces continuar con la biopsia, el protocolo y hacer todo lo que se pueda con el paciente. Y se puede combinar con otras modalidades de tratamiento. Como les digo, se puede colocar el stent y posteriormente dar tratamiento. Sin embargo, pues sí, también hay que tener en cuenta que pues no es tampoco nos está quitando la causa. Entonces, ¿qué pasa? En aquellos pacientes también tiene ciertas desventajas. El tumor puede llegar a continuar creciendo, puede ocluir incluso el stent, puede tomar precisamente por lo que está mejorando el stent, lo puede incluso tomar el tumor, meterse, ocluirlo más, puede migrar, puede ser, también hay que tener en cuenta que a veces son cortos, entonces pues en tumores más grandes incluso no pudiera mejorar pues toda la sintomatología o quitar el problema. Entonces es ahí cuando nos tenemos que basar de otras herramientas. La quimioterapia es sobre todo útil en cáncer de pulmón de células pequeñas y linfoma. Hay que tener en cuenta que esta se tendría que administrar principalmente en miembros inferiores, sobre todo dependiendo de las características clínicas, para evitar la extravasación por el aumento de la presión que ya existe. Y otra de las herramientas precisamente que también es de urgencia y que nos ayuda a resolver muchas veces este tipo de casos, pues es la radioterapia. Y la radioterapia va a ser principalmente en 2 modalidades, por así decirlo, ya sea de forma definitiva, en concomitancia o no con lo que es la quimioterapia, y nos es sobre todo muy útil, sobre todo para cáncer de pulmón también. Y las dosis las podemos establecer de acuerdo a la histología, ya dependiendo de qué tipo de tumor podemos establecer las dosis, pero pues se puede hacer de forma inicial algo que conocemos como pues un fraccionamiento un poquito más grande, que va de los 3 a 4 grays por unas 2 a 3 fracciones, que quiere decir unas 3 sesiones con una dosis mayor a la que acostumbramos a dar, y posteriormente continuar con el fraccionamiento convencional. Sin embargo, si el paciente pues ya se encuentra en una situación paliativa, que únicamente queremos mejorar los síntomas, pues se pueden otorgar igual dosis altas de unas 2 o 3 fracciones, y posteriormente continuar con un fraccionamiento convencional, ya dependiendo de las características o de cómo se encuentra el paciente, y si encontramos, por ejemplo, enfermedad a distancia, metástasis cerebrales o alguna otra situación que comprometa también de igual forma la vida. Y entonces lo que se hace es precisamente dar radiación a la zona del mediastino, a donde se encuentra el tumor, y vemos cómo precisamente esta lesión puede disminuir importantemente de tamaño y mejorar completamente los síntomas. Entonces podemos ver cómo este es precisamente un pacientito que con una lesión grande en mediastino, y posterior a sus sesiones de radioterapia pues prácticamente con mejoría y
ahora sí que sin lesión y sobre todo mejoría de la sintomatología. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. No sé si